Muy buenas pilotos, hoy volvemos a probar otro dron estabilizado que es este que veis aquí, el L800 Pro 2, como podéis ver, y es un dron muy interesante porque con dos baterías lo tenemos apenas a 130 euros y nos trae un gimbal de 3 ejes, como podéis ver, nos trae también motores sin escobillas y opcionalmente también un láser para evitar obstáculos. Yo creo que puede ser un superventas a poco que cumpla lo que está prometiendo. Muy bien, vamos a verlo. Sin más, adelante vídeo. Hola, soy Alex del futuro. Quería deciros antes de nada que esta review tiene un final bastante accidentado, ya que en el primer vuelo encajo el dron en un árbol a 20 metros de altura y no podemos bajarlo. Pero bueno, eso ya os lo explicaremos al final del vídeo. Primero tenemos muchas cosas de las que hablar. Adelante vídeo. Vamos a ver primero qué es lo que tenemos aquí en la maletita. Abrimos un bolsillito, instrucciones del dron y instrucciones de la aplicación. Curioso, con fotos. Y una bolsita que, como veis, tiene hélices de repuesto, tornillería, cable cargador y destornilladores. Sacamos la emisora, detector de obstáculos, láser. Una batería extra, esta es la versión de 2 baterías, y el dron, como veis aquí, con su segunda batería. Bueno, pues como veis, un pack bastante estándar, con lo que suelen traer habitualmente estos drones. Vamos a ver algunos detalles del bichillo, a ver cómo es. Bien, pues aquí está el dron en primer plano. Primero le voy a quitar el plastiquito protector. Y ya lo tenemos listo para ver. Las opciones de compra que tenemos en estos momentos son en dos colores, naranja y negro. Y lo tenemos por un lado con 2 baterías sin evitador de obstáculos, que se queda en 130 euros. La misma con 2 baterías y con evitador de obstáculos es 162 euros. Y con una batería baja a los 139 euros. Yo ya sabéis que siempre os recomiendo comprar la versión a poder ser de 2 baterías, porque bueno, una vez que vais a volar al monte o al campo o a donde sea, una batería se os puede quedar un poquito corta. Primero, vamos a empezar por el peso. Según nuestra balanza calibrada, estamos hablando de 344 gramos, listo para volar, con la batería puesta. Medidas así plegado, 18 centímetros de largo por 9 centímetros de ancho y 7,5 centímetros de alto. Si lo abrimos, así abierto ya veis que ocupa toda la pantalla. Estamos hablando de casi 25 centímetros de ancho y sigue manteniendo los 19 de largo, sin contar las hélices. La altura sigue siendo la misma, 7,5. Distancia entre ejes, 22 centímetros. Por supuesto que estamos hablando de motores sin escobillas, el tamaño es 1506, van con un SC de 30 amperios y 1700 kV. En principio el SC me parece un poco exagerado para este tipo de drones, pero los motores es lo habitual. Con estos datos el fabricante nos habla de unos 45 km por hora y una velocidad de ascenso de 4 metros por segundo. Como veis, lleva una batería litio-ion de 2 celdas, 7,4 voltios y 3000 miliamperios. Según el fabricante, estaríamos hablando entre 23-26 minutos de vuelo. Bueno, en torno a los 20 con los 3000 miliamperios puede dar, ya veremos. En este caso, la joyita de la corona nos viene protegida. Como veis, es una cámara que tiene un gimbal de 3 ejes, 1, 2 y 3. Grabación de vídeo Full HD 1920 x 1080 y obtenemos unas fotografías de 7680 x 4320, que no es ninguna tontería. El sensor es de 1 entre 3,2 pulgadas, CMOS por supuesto, y tenemos un emisor de Wi-Fi que trabaja en la banda de 5 GHz, esto es en el 802.11 AC, que no nos pone el rango, pero yo creo que puede andar entre los 300-500 metros más o menos, ya lo veremos. Aparte, tenemos este cacharrito que es el sensor láser que se utiliza para evitar obstáculos.
funcionan bastante bien. Las pruebas que he hecho con distintos modelos van bastante bien y para aquellos que todavía sois un poco novatos puede ser interesante. No esquivan obstáculos, estos drones todavía no están preparados para eso, pero sí lo que te hacen es parar en caso de que tengáis uno cerca. Su rango de acción es menos de 20 metros y el montaje es bien sencillo. Quitamos esta tapa, cuesta quitar la tapa, pero ponerlo es facilito. Ya tenemos el sensor instalado. Por supuesto que también tenemos GPS para la vuelta a casa, con lo cual si perdemos visibilidad con el dron y no podemos ver lo que está grabando, no sabemos exactamente dónde está, pulsamos un botón y vuelve a casa. Y también las típicas funciones de sígueme, orbitar y esas cositas que, bueno, que a algunos de vosotros os pueden interesar. Estéticamente, bueno, es bonito, es un dron no muy grande, veis que es chiquitín, del tamaño de la palma de una mano, el frontal así bastante chulo, el plástico no se hace tampoco muy baratero, pero tampoco es muy premium y los brazos pues un poco brillantes para mi gusto, pero bueno. Veis que en la parte de atrás tenemos simplemente esta rejilla de aireación, una cámara que se utiliza para analizar la parte inferior y así hacer que el dron sea más estable, este puntito que veis aquí, por supuesto el gimbal. En este lateral, como veis, tenemos una ranurita para la tarjeta micro SD que utilizaremos para grabar nuestras tomas y unos LEDs en los brazos delanteros y traseros que utilizaremos para guiarnos cuando tengamos el dron volando. Vamos a encenderlo. Y ya lo tenemos con todas las lucecitas puestas como si fuera un árbol de Navidad. Mirad qué chulo, un cilión. Muy bien, ya hemos visto el dron, vamos a pasar a la emisora. En lo que se refiere a la emisora es bien sencillita, no tiene mucho misterio. Lo curioso es que las dos antenitas son falsas, no tienen ningún cable, como veis, por lo tanto no son útiles. La antena real estará en el interior. Aquí tenemos un clip para enganchar el teléfono, el botón de encendido, botón para activar y desactivar el modo GPS, el de vuelta a casa, fundamental, botón para calibrar la brújula interna, botón para calibrar el giróscopo, armado y desarmado, y estas luces que nos indican que está encendido, que está activado el modo headless, que está activado el GPS y el indicador de carga. Parte superior para poner el modo de velocidad baja en velocidad alta, botoncito para sacar fotografías o poner en marcha el vídeo, botoncito para poner en marcha, digamos, el modo headless o sin cabeza, y esta ruedita de aquí la utilizaremos para subir y bajar la visión de la cámara. Parte trasera, indicaciones de la batería ya incluida en la emisora, punto positivo, y los típicos manditos que sacaremos para que se ponga un poco más ergonómico si queremos. En un costado cargador de USB y en el otro costado nada. En principio una emisora sencillita y que bueno, no nos va a dar problemas. Lo que son los gimbals son los típicos de ruedita. Y sin más, la información que nos da la pantalla, número de satélites que tenemos conectados, si está encendido o apagado el GPS, altitud a la que estamos volando, distancia a la que está el dron de nosotros, el modo que tenemos activado para la emisora, modo 1 o modo 2, si estamos sacando vídeo o fotografía y calidad de la señal de radio que nos llega desde el dron. Veis que es una información básica, suele venir bien tenerla aquí en una pantallita. Muy bien, pues ya hemos visto el dronete, no tiene mala pinta. Y por el precio que tiene yo creo que puede ser interesante, por lo tanto vamos a volarlo y a ver qué tal va. Vaya jolgorio de motosierras y demás que tenemos aquí, pero bueno, yo voy a volar este canijo y a ver qué tal lo hace. Vamos a ver si vuela tan bien como parece que tiene que hacerlo y sobre todo a ver cómo graba los vídeos. He volado este dron 2 días seguidos. El primero tuve que volver a casa porque una hélice estaba mal y me hacía unas cosas rarísimas. Tras cambiar las hélices, perfecto. Lo levanté todo feliz. Un vuelo bastante controlado. Muy bien, me gustó. Al menos lo poco que he andado me ha gustado la sensación que daba. Y veis que la imagen está muy estabilizada. La calidad de imagen, más o menos el estándar que suele haber en este tipo de drones, en este rango de precios.
Sí que es algo más pixelada de lo que nos gustaría, más comprimida, pero es lo normal en todos los drones que andan entre los 100 y los 200 euros. En general es una pena que no haya podido continuar volándolo un poco más, pero yo creo que queda bastante claro que es un dron que es una muy buena opción en este rango de precios. No tiene nada que envidiar, pues por ejemplo, al SG906 Pro 2 o parecidos. El sistema de láser no llega a probarlo, pero funciona bien en todos estos drones. Podéis verlo en cualquiera otra de las reviews que he hecho sobre drones con este tipo de láser. Arriba os pongo una a la derecha para que lo veáis. Y yo creo que es un dron que merece la pena en este rango de precios. Yo lo recomiendo desde luego porque va muy bien y es duro. Es muy duro. Es que se caiga un dron desde 15-20 metros de altura sobre el suelo duro, porque no ha caído sobre la tierra, no, ha caído sobre un suelo ya pisado por máquinas muy pesadillas y no le ha pasado más que se ha roto un poco el gimbal. Cualquier otro dron es que se hubiese destrozado, que es como me pasó a mí, por ejemplo, con el Hubsan Cino Pro, que se cayó de 2 metros de altura y se rompió el brazo. En este caso, nada. En los siguientes minutos vamos a ver cómo ha quedado y a ver si es posible recomponerlo. Bueno, como veis este árbol, ahí se nos ha quedado el dron. ¿Veis la luz verde en el centro como parpadea? Ahí está el dronete y no sabemos cómo lo vamos a sacar. A ver qué podemos hacer. Bueno, como veis ha levantado un poco de viento y voy a ver si por casualidad se movió la rama y ha caído el dron. Aquí voy con mi perro de presa. Vamos a ver si tenemos presa o no tenemos presa. A ver, el viento promete y este va feliz, o sea que al menos el viaje lo hemos aprovechado en parte. A ver, cruzo los dedos. Ay, no me fastidiéis, se están moviendo un montón los árboles, tiene que haber caído. Tiene que haber caído sí o sí. Que para algo bueno tiene que tener este viento. Chicos, aquí está, tío. Tiene que estar destrozado, porque se ha pegado una leche impresionante. Buah, está roto, pero está aquí. Está aquí. Ha caído desde allí arriba. Pobrecito, el gimbal está roto. Está todo desencajado. Al menos a ver si tengo la SD por ahí y consigo hacer algo. Como os he comentado, el láser está sin montar, por lo tanto está intacto, no tiene ningún problema, como veis. Y el problema lo tenemos aquí. En primera visión, lo que es el dron está bien. Las patas del lado derecho veis que están perfectas. Las patas del lado izquierdo han recibido más golpe. Veis que esto está torcido, pero esto no tiene ningún problema. Esto es sencillísimo de reparar, es volver a meterlo. Y sin hacer nada más ya me da para sacarlo, lo meto ya, lo encajo. Veis que ahora queda bien encajado. Y perfecto, ha quedado como el primer día. El otro brazo también está bien, un poco sucio, pero no pasa nada. Aquí también está un poco sucio. Parte trasera perfecta, pero el golpe lo ha recibido en la parte delantera, como veis. Aquí sí que hay un plástico que se ha roto. Yo supongo que al caer el gimbal habrá pegado aquí, ¿veis? Habrá pegado así y se lo habrá cargado. Pero si no, no parece que las partes del gimbal estén rotas. Sí que aquí se ha salido una goma en esta partecita, que voy a meterla. Meto la goma. Ya está. Perfecto. Esta goma está bien y esto también está bien. Lo único que tenemos es la cámara que se nos ha descolocado. Si lo miramos bien, vemos que aquí el motor está en este lado, tiene una pieza cuadrada para encajar en el gimbal. Esa pieza cuadradita se encaja aquí. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es desmontarlo. Sí que se ha roto aquí un poco el plástico, esto es una pena. De momento lo dejaré así, no creo que pase nada. Y voy a desmontar esta pieza a ver si puedo
meter el gimbal. Aquí también hay otra tuerca que voy a soltar y otra por aquí. Bien, así se desencaja esto y ya está. Esta parte perfecto. Entonces yo aquí voy a meterlo así. La parte negra, o sea, lo que es, encajamos las dos piecitas. Perfecto. Sí que esta pieza de plástico es la que ha sufrido un poco. Veis que está algo cedida. Es una pena. No sé, luego igual intentaré ponerle un refuerzo con cola o algo así. Meto lo que es la sustentación del otro motor. Apretamos los tornillos. Y en principio pues volvemos a tener el gimbal ya montado. No sé, voy a encenderlo y voy a ver si se calibra el gimbal y a ver qué tal va. Lo encendemos. Todo lo que es la parte del dron va bien. Voy a conectar el wifi. Tengo señal de wifi y en principio veis que tengo imagen. Lo que no sé es si estará calibrado. Voy a ver para calibrar. Parece que el gimbal al menos funciona. Veis que se mueve y que va bien, ¿eh? Yo creo que con arreglar esa piecita igual podemos hacer algo. Nada, oye, decidme a ver qué os ha parecido este dron, qué os ha parecido el vídeo. Si queréis que hagamos alguna prueba más con este bicho una vez esté reparado el gimbal, ponérmelo aquí abajo en los comentarios. Haremos una cosa, voy a ponerlo difícil, os lo voy a poner difícil para ver si por una vez os mojáis un poquito. Si llegamos a 1000 likes, vamos a probar el dron, a ver qué tal va, y si va bien, lo regalamos. 1000 likes, no os pido más, no es mucho, es que le podéis al like, al menos joder, por el sacrificio que he hecho por un dron, ¿eh? Y en el próximo vídeo, si llegamos a ese número, hacemos un vídeo con este dronete para probar si ahora ya funciona de nuevo después del cacharrazo que se ha dado. Y si funciona, lo regalamos. Por cierto, vamos a ver si se encienden las hélices. Buah, no pinta mal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, pilotos.